Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Hoy daremos inicio a una nueva clase en la asignatura de estadística concerniente al tema de medidas de tendencia central. Bueno, como les dije, el tema del día de hoy son medidas de tendencia central. Los temas que vamos a trabajar son la definición de medidas de tendencia central, las cuales estudiaremos la media o promedio aritmético, la mediana, la moda y los cuartiles. Estas medidas se van a estudiar para datos agrupados, es decir, en tablas, y datos no agrupados. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a estudiar el promedio o media aritmética para datos no agrupados y datos agrupados. Mediana para datos agrupados y datos no agrupados. Moda para datos agrupados y datos no agrupados. Y cuartiles para datos agrupados y datos no agrupados. Comenzamos con la definición de medidas de tendencia central. Bueno, en estadística también se conocen como medidas de posición. ¿Ya? Una medida de posición o de tendencia central es un número que se toma como orientación para referirnos a un conjunto de datos, ¿cierto? Se va a tomar como referencia la posición que ocupa un número en dicho conjunto de datos. Entonces, la primera es la media o promedio aritmético. La media aritmética muestral representa el centro físico del conjunto de datos y se define como la suma de los valores observados dividido por el total de observaciones, ¿cierto? En forma general, si x1, x2, x sub n son n observaciones numéricas, entonces la media aritmética de estas n observaciones se define como. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular la media o el promedio aritmético en este caso. Este sería para datos no agrupados. Para datos no agrupados. Entonces, para calcular la media para datos no agrupados, la media del promedio, ¿qué se hace? Se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Es lo que quiere decir esta fórmula. La sumatoria desde n igual 1 hasta el último dato. ¿Ya? Se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. En el caso para datos agrupados y en una tabla, aplicamos esta fórmula para datos agrupados. Para datos agrupados.
¿cierto? Lo que quiere decir esta fórmula, o sea, en este caso, X sub I viene siendo la marca de clase. F sub I la frecuencia absoluta. Y ya saben que N es el número de datos. Es el número de datos. ¿Cierto? Entonces, la simbología que se utiliza en matemática para el promedio, en estadística, perdón, es la X con una barra. Esto significa promedio o también media aritmética o media. Entonces ya sabemos que hay que utilizar, cuando me dan datos no agrupados, utilizo la primera fórmula. Y cuando me dan datos agrupados, utilizo la siguiente fórmula. Ya les dije que X sub I es la marca de clase, F sub I es la frecuencia absoluta y N es el número de datos. Bueno, vámonos a un ejemplo para datos no agrupados. Déjenme borrar aquí, voy a borrar. Entonces tenemos el primer ejemplo. Miren que aquí no aparece una tabla, aparece un conjunto de datos. Dice, se toma el diámetro interno de los anillos para los pistones del motor de un automóvil. Los datos se dan en milímetros. ¿Cuáles son los datos? 74, 75, 76, 74, 78, 77, 72 y 78. Calcular la media para estos datos. La media es el mismo promedio. Entonces yo aplico la fórmula para datos. Estos son datos. Estos son datos no agrupados. Óigase bien. Datos no agrupados. No están en una tabla. Entonces, aplico la fórmula y digo, promedio es igual. Entonces usted tiene que sumar todos los datos, es decir, 74 más 75 más 76 más 74 más 78 más 77 más 72 más 78. Y todo esto lo va a dividir entre el número de datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre 8. Entonces usted realiza esta suma. Al realizar toda esa suma, eso le va a dar 604 dividido 8. Realizamos el cálculo. 604 entre 8 me da 75.5. Entonces, la interpretación o la conclusión que usted podría dar sería el promedio para este conjunto de datos, el promedio
el promedio o la media aritmética, como quieras colocar, el promedio. El promedio. El promedio del diámetro que se está trabajando del diámetro de estos anillos es 75,5 milímetros. Esa es la conclusión que se puede decir ahí. El promedio del diámetro de estos anillos es 75,75. Fíjense que se tienen que sumar todos los datos, desde el primero hasta el último, ¿cierto? Si usted quiere hacer esto, por ejemplo, si no quieres copiar todos los datos, 74 más 75 más punto suspensivo más y copias el último 78, pero todo lo vas a dividir entre 8. Entonces, no creas que vas a sumar 74 más 75 más 78, no. El punto suspensivo significa que están los demás datos. Entonces, también debe dar 604 sobre 8. Y esto me da 75,5. Lo que pasa es que lo hago porque a veces no pueden ser 8 datos, pueden ser 15, pueden ser 20. Y a veces el espacio es más reducido del trabajo y se puede hacer eso, ¿ya? Pero en sí usted tiene, con la ayuda de la calculadora, usted va sumando todos los datos y puede colocar eso. Bueno, espero que le haya quedado claro el promedio en datos no agrupados. Bueno, continuamos. Ya en el caso para datos agrupados, ¿cierto? Ya usted tiene que hacer la tabla. En un trabajo, por ejemplo, yo les puedo dar 60, 75, 80 datos, por ejemplo. Mire que aquí hay 42 datos. Debo hacer una tabla. Cuando ya me pasan más de 15 datos, yo debo hacer una tabla, porque es más fácil hacer la tabla. Entonces, hay estudiantes que uno le coloca en un trabajo de 80 datos, hacen la tabla y después quieren hacer el promedio para datos no agrupados. Si ya usted hizo la tabla, tiene que aplicar la fórmula para datos agrupados. Entonces, como ya tengo una tabla, ¿cierto? La fórmula para hallar promedio en datos agrupados es esta. Promedio es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I dividido N. Ya a ustedes le dije que X sub I es la marca de clase, que es la que aparece aquí en la tabla. Y F sub I es la frecuencia absoluta. En clases pasadas yo te enseñé cómo sacar la marca de clase. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Se suman estos dos y se divide entre 2 y me da esto. Eso lo expliqué en la clase pasada. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es el número de datos que se encuentran en dicho intervalo. Entonces, en el primer intervalo hay un solo dato. En el segundo intervalo hay 3 datos. En el tercer intervalo hay 14 datos. En el quinto intervalo, en el cuarto intervalo hay 9 datos. En el quinto hay 11 y en el sexto hay 4, ¿cierto? La sumatoria de todo esto me tiene que dar el número de datos. Y esto fue explicado en la clase pasada. Ahora,
Para yo hallar promedio, debo anexar esto en la tabla. Debo anexar esto en la tabla, que es la que aparece aquí, vean. Ahora, si puedes notar, esta tabla no lleva frecuencia relativa, no lleva frecuencia porcentual. Mira que solamente lleva la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, para hacer promedio, no necesito las demás frecuencias, solamente estas dos. Para hacer promedio necesito la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces, mire cómo se procede. Se multiplica, mire que la fórmula te lo está diciendo, se multiplica cada marca de clase, este por este por este por este por este por y este por este. Y cada resultado se va colocando aquí. Entonces, si usted multiplica 54 por 1, eso le da 54.1. Si usted multiplica 61.5 por 3, eso me da 184.5. 68.5 por 14 me da 959. 75.5 por 9 me da 679.5. 82.5 por 11 me da 907.5. Y 89.5 por 4 me da 358. Ahora, como me dice sumatoria, debo sumar todos estos productos. Y al realizar esta suma, esto me da 3.143. Ya realicé lo que necesitaba, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Ahora aplico la fórmula. Digo, promedio, promedio es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que ya la tengo aquí, me dio 3.143. Y eso lo divido entre el número de datos que lo tengo aquí, que son 42. Mire que tengo este resultado aquí y tengo este resultado acá, 42. Entonces, promedio, 3.143 dividido 42. Con la ayuda de la calculadora, realizo esa división. Y es 74.8333. Aproximado me queda en 74.8. Listo. Y ya usted realiza la interpretación de lo que se está trabajando en esa tabla, si es estatura, si es peso. De acuerdo a la información que le den en la tabla, ya usted realiza la interpretación. Aquí lo que puedo decir que el promedio de este conjunto de datos es 74.8 porque no coloqué ninguna información, porque no quise alargarme, solamente quise explicarle cómo se saca el promedio para datos agrupados. Entonces, espero que le haya quedado claro el promedio para datos agrupados y datos no agrupados, ¿cierto? Nuevamente les explico aquí rapidito. Esto sale de la multiplicación de 54.1 por 1. 61.5 por 3 me da 184.5. 68.5 por 14 me da 959.
75.5 por 9 me da 679.5. 82.5 por 11 me da 907.5. Y 89.5 por 4 me da 358 horas. Luego, todo esto lo sumo desde el primero hasta el último y me da 3143. Por último, aplico la fórmula. La sumatoria de las marcas de clases por la frecuencia, que es 3143, dividido el número de datos que lo tengo aquí, que me da 42. Eso me da 74.8. Así se trabaja el promedio para datos agrupados. Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado claro. Continuamos. Bueno, la mediana, ¿cierto? Como su nombre lo indica, la mitad, ¿cierto? La mediana de un conjunto de observaciones es el valor para el cual todas las observaciones se ordenan. Primero hay que ordenar los datos de manera creciente, ¿cierto? Entonces, mira, te lo voy a explicar gráficamente, mira. Usted viene y ordena el conjunto de datos. Voy a utilizar amarillo. Usted viene y ordena el conjunto de datos. Entonces usted tiene X sub 1, X sub 2. Te lo voy a explicar. X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7. Bueno, mira. Te lo voy a explicar. Ahí están ordenados. Primero lo tengo que ordenar. Ahora, mira, aquí tengo que tener en cuenta que n en este conjunto de datos, n es impar. Tengo 7 datos. N es impar. Voy a colocarlo por acá. En este ejemplo que estoy explicando, n es impar. Bueno, cuando el número de datos es impar, ¿cierto? Es impar, se toma solamente el central. Entonces, si tú miras el central aquí, vendría siendo el que está en la posición 4. Y si tú puedes observar, mira que para acá hay 3 datos y para acá hay 3 datos. Entonces, la mediana sería el que está en la posición 4, el X4. Aquí ahora te explico, rapidito. Para acá hay un 50%. Y para acá hay otro 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 50% son menores al que está en la posición 4 y el 50% son mayores. Pero primero debo ordenar los datos. Ese es en el caso cuando n es impar. Ese es en el caso cuando n es impar. Ahora, aquí mismo voy a borrar cuando ya n es par, que aparece un X8, debo tomar los centrales. En este caso, los centrales son los que están en la posición X4 y X5. Y aparece nuevamente lo mismo.
para acá hay un 50% menor y para acá hay un 50% mayor. Ahora, pero la mediana no es X4 ni X5. ¿Qué tenemos que hacer cuando en ese caso se toman los centrales? Cuando aparecen los centrales, yo digo, bueno, la mediana en estadística se representa ME, mediana. Entonces, cuando el número de datos es par, se hace así, ¿ve? Se toma el valor del X4 y se toma el valor del X5, se suman y se divide entre 2. Y lo que resulte de este valor es la mediana. Y esa es la conclusión. El 50% es menor a este valor y el 50% es mayor a este valor. Entonces, ya te expliqué los dos casos. Cuando es impar, se toma el central. Y cuando es par, se toman los centrales. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Pero ya sabe que el primer paso hay que ordenar los datos. Si te los doy en desorden, los tienes que ordenar. ¿Y cómo se ordenan? En forma creciente, de menor a mayor. Yo creo que ya usted está en la capacidad de ordenar un conjunto de datos. Bueno, continuamos. Esto fue lo que te expliqué en el ejercicio. Aquí te voy a anotar, esta es para si n es par y si n es impar. Ahora, para datos, eso se utiliza para datos no agrupados. Para datos agrupados, se utiliza esta fórmula. Para datos agrupados. Bueno, te voy a definir qué significa cada uno de ellos. LI, este significa bueno, límite inferior de la clase mediana. N sobre 2 es clase mediana. Yo te explico esto ahora. Fíjense que es F mayúscula. I menos 1. Frecuencia absoluta acumulada que antecede a la clase mediana. Aquí le coloco F sub I. Esta es frecuencia absoluta de la clase mediana.
Y la A, voy a colocarla por aquí, la A, es la amplitud del intervalo, es la amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Bueno, del intervalo. Entonces, espero que tengan claro esto, mire. Límite inferior de la clase mediana. Esto se llama clase mediana. Esto se llama frecuencia absoluta acumulada que antecede a la clase mediana. F sub I, frecuencia absoluta de la clase mediana, y la A es la amplitud. Esta fórmula se utiliza para datos agrupados en una tabla. Bueno, para datos agrupados. Y esta que le expliqué anteriormente es para datos no agrupados. Hay que tener en cuenta si n es par o n es impar. Acá en una tabla no se tiene en cuenta, solamente se aplica la fórmula. Bueno, esperemos que hayan entendido la fórmula. Paso a hacer un ejercicio. Ahora, cuando me dicen clase mediana, mire cómo se, bueno, es n sobre 2. Yo les explico eso ahora. Continuamos. Mire, vea. Aquí tengo el mismo ejemplo que hicimos para hallar promedio. Yo para ahorrar tiempo, yo los doy ordenados, pero en el trabajo se los voy a dar en desorden. Aquí están ordenados. Ahí están ordenados. 74 están ordenados, pero yo en el trabajo se los voy a dar en desorden. Ahora miremos. Como son datos no agrupados, voy a hallar mediana. Entonces, yo los ordeno. 74, 75, 76, 74, 78, 77. Mire que aquí está, aparece un 72. Debo colocarlo por acá, ¿ve? Un 72 y sigue un 78. Mira que viene un 74. Ojo, aquí vamos a ordenarlo bien. Me estás equivocando. En lo primero es 72, ya está. Sigue un 74 que está dos veces. Claro. 74 dos veces. Después sigue un 75, ¿verdad? Una sola vez. Un 75 una sola vez. Después sigue un 76. Después sigue un 77. Y después sigue 278. Entonces yo enumero los datos. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8. Noté que el número de datos es par. Entonces, como el número de datos es par, yo debo tomar los centrales. Y los centrales son estos dos, vean.
Fíjense que para acá hay 3 y para acá hay 3. Ahora, recuerdo, como es par, yo digo, mediana va a ser igual a 75 más 76 dividido 2. Realizo esa operación, 75 más 76, eso me da 151, y esto lo divido entre 2, y eso me daría 75.5. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mire, que el 50% de estos datos es menor a 75.5 y el 50% de los datos es mayor a 75.5. Esa es la interpretación. Ya, la mediana no tiene mucha interpretación. Ahora, si el número de datos fuera impar, si aquí de pronto apareciera un 80, por ejemplo, un 80, ya aparece un X9, la mediana sería el central y en este caso el central sería 76. Entonces fíjate que aquí par, apliqué esa. Ahora, si fuera impar, la mediana aquí sería 76. No tendría que hacer más nada, 76. Entonces, te expliqué para un par y para un impar. Mire que cuando es impar, el proceso es totalmente diferente para cuando es par. Cuando es impar, se escoge el del medio nada más. Ya. Ahora mira que aquí ve, el 50% de los datos es menor a 76 y el 50% de los datos es mayor a 76. Entonces, espero que le haya quedado claro este ejemplo. Te lo hice para par y para número de datos impar. Bueno, esperemos que le hayan entendido este ejemplo. Bueno, continuamos. Ahora voy a explicarle un dato, la mediana para datos agrupados y en una tabla. Bueno, voy a borrar aquí, continuamos. Entonces, mire, cuando ya hay datos agrupados en una tabla, yo debo agregar esta columna, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué la agrego? Porque recuerde la fórmula. Mediana es igual al límite inferior más, aquí lo voy a copiar, n sobre 2 menos mayúscula, abro paréntesis, y menos 1. Todo esto sobre minúscula, frecuencia absoluta, y todo esto multiplicado por la amplitud. Bueno, el primer paso que se tiene que hacer para hallar la mediana en datos agrupados es hallar la clase mediana, que es n sobre 2.
n sobre 2. En este caso sería 42 dividido 2. Eso me da 21. Bueno, ahora, ¿dónde tengo que buscar ese 21? En la frecuencia absoluta acumulada. Óigase bien. La debo buscar ahí. Ahora, busquémosla. 1 no está ahí. En este intervalo no está. 4, 18 tampoco. Vea la que se encuentra aquí, ve. O sea, no va a encontrar 21. Es donde está contenida. Está contenida ahí, en ese intervalo. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. Este sería, con esto es que voy a trabajar yo. Esta sería la clase mediana. Aquí. Porque si usted en 18 no llega a 21, está aquí, ve, está en 27. O sea, no van a buscar 27. O sea, no vas a buscar 21. Ahora, si en un ejercicio me diera 21 exacto, la mediana sería la marca de clase, 75.5. Pero como no me da 21, debo aplicar la fórmula. Bueno, entonces está contenida aquí, por eso la señalo. Ahora, ya usted sabe que un intervalo tiene un límite inferior, ¿cierto? Esta sería la frecuencia absoluta. Y atención a la fórmula, ojo, a lo que te estoy señalando ahí, a estos valores. Mira, si nos vamos a la fórmula, mediana, límite inferior de este intervalo que está señalado en rojo es 72. Mire que 72 es el límite inferior y 79 es el límite superior. Pero la fórmula me dice límite inferior sería 72. Más n sobre 2, ya sabe que te dio 21. Menos. Esto es frecuencia absoluta acumulada que está antes de la clase mediana. La que está antes de la clase mediana, ¿cuál es? 18. Mire, la que está antes es 18. Sobre la frecuencia absoluta, aquí la tengo, es 9. Ahora, ¿cómo se obtiene la amplitud de la clase, del intervalo? Te lo voy a hacer por aquí. La amplitud es sencilla. Se resta el límite superior, que es 79, menos el inferior, que es 72, y esto me da 7. Entonces, esto va multiplicado por 7. Ahora lo demás es obra de carpintería. Solamente hacer los cálculos. Mediana es igual a 72 más 21 menos 18 me da 3 sobre 9 por 7. Mediana es igual. Aquí tienes dos formas de hacerlo. Divides 3 entre 9 y lo que te dé lo multiplicas por 7. O multiplicas 3 por 7 que te da 21 y lo divides entre 9. Cualquiera de las dos da lo mismo. Entonces sería 3 por 7, 21 entre 9
A mí me da 2.3. Aproximado me da 2.3. Yo lo aproximo enseguida. Al realizar esta suma, 72 más 2.3 me da 74.3. Y esta es la mediana para esa tabla. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los datos es menor a 74.3 y el 50% de los datos es mayor a 74.3. Bueno, espero que hayan entendido. Vuelvo y les explico. Primero se halla la clase mediana, es dividir 42 dividido 2, que me da 21. Este 21 lo voy a buscar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, donde está contenido. Mira que el primer intervalo llega hasta 1, el segundo llega hasta 4, el tercero llega hasta 18 y el cuarto llega hasta 27. En este intervalo que está señalado en rojo está la clase mediana. Ahora sí aplico la fórmula. Entonces, como ya yo sé que esta es la clase mediana, esto que está aquí, debo saber que la clase mediana tiene un límite superior, inferior, que es 72, y un superior, que es 79. Tiene una marca de clase que no la necesito, tiene una frecuencia absoluta que sí la necesito, que es 9, y comienzo a reemplazar en la fórmula. Límite inferior, 72. Clase mediana, me dio 21. Frecuencia absoluta que está antes de la clase mediana, aquí la tengo, 18, véala. 18. Sobre la frecuencia absoluta, que es 9, por la amplitud, que ya se les expliqué cómo se saca la amplitud, que es restando el límite superior menos el límite inferior, que eso me da 7. Y ahora vienen los cálculos. 21 menos 18 me da 3. 3 por 7, 21 dividido 9 me da 2.3. 72 más 2.3 me da 74.4. Y así se calcula la mediana para datos agrupados. Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido este ejercicio. Continuamos. Ahora vamos a trabajar la moda. Bueno. La moda, como su nombre lo indica, la moda, ¿cierto? Moda, es lo que se repite. Es el dato con mayor frecuencia absoluta dentro de una distribución. En pocas palabras, es el dato que más se repite, ¿cierto? Si en una distribución aparecen dos modas, se habla de una distribución bimodal, si hay dos modas. Si son más de dos modas, se dirá que es una distribución multimodal. Repito, si hay dos modas, es bimodal. Y si son más de dos modas, es una multimodal. Puede ocurrir que tampoco haya moda, que ningún dato se repite. Bueno, pero eso es muy caso, sí tiene que haber moda. Bueno, miremos. Miremos este ejemplo. Aquí ve. En este ejercicio, mira que en este ejercicio que tengo aquí, en el ejemplo 3, yo quiero hallar la moda. Vamos a hallar la moda. La moda se simboliza MO. En este caso, tú tienes que mirar los que se repiten. 74 dos veces. 78 y 78 dos veces. Por lo tanto, aquí la moda sería 74 y 78. ¿Cierto? Es una distribución bimodal. Bimodal. Y así se calcula la moda para datos no agrupados. Este es para datos, es sencillo. Mira cuál es el dato que más se repite. Ahora, si aquí en este conjunto yo pusiera otro 78, ya no sería 74 y 78,
porque el que más se repite es 78. Entonces, por lo tanto, la moda aquí solamente sería 78. No es que vas a tomar los que más se repiten, es el que más se repite. Aquí tomé 74 y 78 porque los dos se repiten en la misma intensidad. 74 se repite 2 veces y 78 se repite 2 veces. Pero si en un caso dado existiera otro 78, la moda sería solo 78. Espero que le haya quedado claro este ejemplo para datos no agrupados. Bueno. Ya en el caso de datos agrupados, ¿cierto? Se aplica la siguiente fórmula. Esta que está aquí, se la voy a anotar aquí, se la voy a sombrear. Y te defino cada una de ellas. Límite inferior del intervalo de la clase modal. Faltó clase modal, ¿cierto? Aparece de 1, diferencia. La diferencia es una recta, ¿vieron? La diferencia es una recta entre la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia del intervalo anterior. Óigase bien, diferencia es una recta. Vas a restar la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia que está antes del intervalo modal. Ahí obtienes de 1. Y para obtener de 2, tienes que hacer otra recta diferencia de la frecuencia absoluta del intervalo modal y la frecuencia del intervalo siguiente. En la tabla lo podemos entender mejor. Y ya saben que es A es la amplitud del intervalo, ya saben cómo sacar la amplitud límite superior menos límite inferior. Ya, bueno. Para hallar la moda en datos agrupados, lo primero que se hace es identificar la clase modal. Mira que en la mediana identificamos la clase mediana. Ahora es la clase modal. Ahora, ¿qué es la clase modal o intervalo modal? Es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Repito, intervalo con mayor frecuencia absoluta. Ya usted sabe que frecuencia absoluta en la tabla se simboliza F minúscula su I. Entonces, repito, primero hallamos la clase modal, se escoge. ¿Y cómo se escoge? Buscándolo en la tabla y se escoge el que tenga mayor frecuencia absoluta. Vámonos a un ejemplo, muchachos. Miremos ese ejemplo. Entonces yo por aquí voy a anotar la fórmula porque después se me olvida. Moda es igual. Bueno, listo. Entonces, lo primero que yo debo escoger es la frecuencia. Irme a la frecuencia absoluta. Se las voy a señalar aquí. La frecuencia absoluta es esta. Esta es la frecuencia absoluta. Y debo escoger el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Si puedes notar, el primer intervalo, la frecuencia absoluta es 1. La del segundo es 3. La del tercero es 14. La del cuarto es 9. La del quinto es 11.
y la del último es 4. Yo debo escoger la del que tenga mayor frecuencia absoluta. Y la que tiene mayor frecuencia absoluta es esta. Y con ese intervalo voy a trabajar. Con ese intervalo voy a trabajar. Entonces, miremos. Prestemos atención aquí, vean. Bueno, moda. Límite inferior. Ya tú sabes que es este que está aquí, ve. Entonces sería 65 más. ¿Cómo se obtiene de 1? Mira, de 1 se toma la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 14, que es 14, que es este que está aquí, y le vas a restar la que está antes, que es 3, y eso te da 11. Igual, para obtener de 2, haces lo mismo. Tomas el 14 y le vas a restar la que está después, que es 9, y eso te da 5. Y eso lo vas a reemplazar acá. De 1, ya sabes que es 11. Sobre D1, que es 11, más D2, que te dio 5, por la amplitud que ya sabes sacarla, vuelvo y te explico la amplitud, sería 72 menos 65, y eso me da 7 por 7. Y resuelvo. Ahora vienen los cálculos, que es lo más fácil ahora. Moda es igual 65 más, y resuelvo 11 sobre 11 más 5 me da 16, y esto va multiplicado por 7. Como te dije anteriormente, puedes dividir 11 entre 16 y lo que te dé lo multiplicas por 7, o multiplicas 11 por 7 y lo divides entre 16. Si tú haces esos cálculos, eso te va a dar 11 por 7 te da 77, dividido 16, eso te da 4.8 aproximado. Y si hacemos la suma, 65 más 4.8, eso me da 69.8. Y esa es la moda. La moda es el dato que más se repite. Espero que hayan entendido este ejercicio. Tanto la mediana como la moda no son complicadas. Solamente hay que saber escoger el intervalo de la clase mediana y el intervalo modal. ¿Oyeron? Para que no nos compliquemos. Vuelvo y te explico. Con esta recta saco de 1 y con esta recta saco de 2. Aquí lo tengo, velo. 14 menos 3, 11, y 14 menos 9, 5. La amplitud ya sabe cómo la saca. 72 menos 65 da 7 y lo reemplazo en la fórmula. Límite inferior, 65. De 1, 11. De 2, 5. Amplitud, 7. Y luego realizo los respectivos cálculos.
11 más 5 me da 16. 11 por 7 es 77, dividido 16 me da 4.8 y 65 más 4.8 me da 69.8. Y así se obtiene la moda para datos agrupados. Óigase bien, cuando ya tú realices la tabla, desde ahí comienzas a trabajar en datos agrupados. No es que me vas a hacer la tabla con 80 datos y después me vas a sacar la moda en datos no agrupados. No, no, ya se trabaja con la tabla. Espero que le haya quedado claro eso, muchachos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a trabajar los cuartiles. Cuartiles. Déjenme borrar aquí, borramos. Cuartiles. Bueno, mire. Los cuartiles son aquellos números que dividen a estos en 4 partes porcentualmente iguales. Ya vamos a terminar, ya nos quedan como algunos 15 minutos. Cada una de estas partes contiene el 25% de los datos. Son 3 y se representan cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Pero mira, te lo voy a explicar gráficamente. Bueno, tú tomas el conjunto de datos. Así. Los tienes ordenados. Y esto lo vas a dividir en 4 partes iguales. Una, 2. Espérate aquí, espérate aquí. Una, 2, 3 y la que llega acá, 4. Ahora mira, todo esto es el 100%. Todo esto es el 100%. Ahora, si tú divides en 4 partes iguales, la primera parte corresponde al 25%. La segunda parte corresponde al 50%. Y la tercera parte corresponde al 75%. Entonces, como te expliqué en la mediana, de aquí para acá son menores. Y de aquí para acá son mayores. Entonces, aquí sería el 25% corresponde al cuartil 1. El 50% corresponde al cuartil 2. Y el 75% corresponde al cuartil 3. Ahora mira. Del cuartil 2, mira, 50% para acá son menores y 50% para acá son mayores. Es decir, que el cuartil 2, te lo voy a hacer por aquí, el cuartil 2 viene siendo la misma mediana. Ahora, para el cuartil 3, vamos a hacértelo con verde por aquí, con verde. Para el cuartil 3, para acá son menores y para acá son mayores. Mira, entonces, la interpretación para el cuartil 1 quiere decir, para el cuartil 1, quiere decir que el 25% de los datos son menores. Y el 75% son mayores para el cuartil 1. Para el cuartil 2, el 50% es menor y el 50% es mayor.
Para el cuartil 3, el 75% de los datos son menores y el 25% son mayores. Esa es la interpretación que se le da a los cuartiles. Esa es la interpretación que se le da a los cuartiles. Mire que aquí te lo estoy explicando. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual aproximado se encuentra un 25% de todos los valores ordenados. En el segundo cuartil, el 50%. Y en el tercer cuartil, el 75%. Para que aprendamos a dar interpretaciones. Ahora, los cuartiles se calculan así como la mediana. Primero se ordenan los datos. Y los cuartiles son valores que están en cierta posición. ¿Ya? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas para hallar los cuartiles. Bueno, entonces espero que hayan entendido esta explicación de la interpretación de los cuartiles, pero más se explica con un ejercicio. Bueno, continuamos aquí, muchachos. Continuamos aquí. Entonces, mire, aquí tenemos la fórmula para hallar los cuartiles. Mire, para hallar el cuartil 1, se aplica esta fórmula. Ya sabemos que el cuartil 2 es la misma mediana. Y para hallar el cuartil 3, se aplica esta fórmula. ¿Cierto? En algunos casos la posición del cuartil no da un número entero. No da un número entero. Entonces hay que seguir ciertas reglas. La regla número 1, mire, vea. La regla número 1. Si el resultado posicional es un número entero, entonces el cuartil es igual al valor clasificado en esa posición. Por ejemplo, mira, si n vale 12, si el número de datos es 12, tú aplicas la fórmula, mira, para hallar el cuartil 1, n vale 11, 11 más 1, dividido 4, 11 más 1 es 12, entre 4 te da 3. Entonces, el cuartil es el que está en la posición 3. El que está en la posición 3. Hay algunos estudiantes que dicen que el cuartil 3 es X3, no. El que está en la posición 3. Ya, eso se busca cuando ya estén ordenados. Bueno, esta es la regla si el número de datos es entero, regla número 1. Vamos con la regla número 2. Regla número 2. Si el resultado posicional es una fracción, es decir, que me den toda la mitad, 2.5, 3.5, cuando mire, por ejemplo, si yo quiero hallar el cuartil 3 en ese mismo ejercicio, si el número de datos es 9, cuartil 3, mire que la fórmula es 3n más 1 sobre 4. Mire que, de pronto aquí, bueno, aquí es 3, n más 1 es 8, por 3 da 24. 24 dividido 4. 24 dividido 4. Bueno, miremos aquí. N más 1. Aquí es 3. N más 1 es 10. 3 por 10 da 30. 30 dividido 4 me da 7.5. Entonces, cuando me da 7.5, debo tomar el valor que está en la posición 7 y el valor que está en la posición 8. Se suman estos dos y se divide entre 2. Cuando me da una fracción que esté en la mitad, ya sea 2.5, 3.5, 4.5, 5. Si me da 5.5, tomo el que está en la posición 5 y el que está en la posición 6. Si me da 7.5, el que está en la posición 7 y el que está en la posición 8. Si me da 9.5, el que está en la posición 9 y el que está en la posición 10. ¿Ya? Y la regla número 3,
cuando ya no me da ni un número entero ni me da una fracción en la mitad, como por ejemplo, mira que aquí me dio 2.75, aquí se aproxima al entero más cercano, al más cercano. Y el más cercano a 2.5 es 3. Pero si a mí me hubiera dado 2.25, no se aproxima al que está en la posición 3, se aproxima al que está en la posición 2. Ya ese cuento de aproximaciones, ya yo a ustedes se los expliqué. Bueno, y debes tener en cuenta cuando vaya a los cuartiles, qué regla vas a aplicar, la 1, la 2 o la 3, dependiendo lo que te dé el resultado. No es que se van a aplicar todas 3, se aplica siempre una. La primera, la segunda, la tercera, debo tener en cuenta. La regla 1, ya si el número es entero, no hay problema. En la regla 2, si me da una fracción, aplico la regla 2. Si me da uno que no sea fracción ni que no sea que esté en la mitad, aplico la regla 3. Es el jueguito de los cuartiles. Bueno. Y vuelvo, te sombrero la fórmula. Para hallar el cuartil 1, es esta fórmula. El cuartil 2 ya sabemos que es la mediana, ya te enseñé cómo hallar mediana. Y el cuartil 3 se aplica esta fórmula. Ya cuartil 3, 3n más 1. N es el número de datos. Y esto es la fórmula, listo. Continuamos. Vamos a hacer un ejemplo. Miremos este. Se presentan 20 observaciones en el orden del tiempo de falla en horas de un material aislante eléctrico. Ahí están ordenados, yo no los quise dar en desorden, ahí están ordenados. Ya. Vamos a hallar el cuartil 1. Dice, hallar cuartil 1. Entonces, vamos a hacerlo aquí para no utilizar más pizarra. Entonces, cuartil 1. Cuartil 1. Recuerden la fórmula, es igual X n más 1 sobre 4. Me piden cuartil 1. Entonces, resuelvo. Cuartil 1 es igual a X. N más 1, N es 20, mire. 20 más 1 dividido 4. Continuamos. Cuartil 1. Usted resuelve esa división. 20 más 1 me da 21. Vamos a hacerlo paso por paso para que me entiendan. 21 sobre 4. Entonces, cuartil 1 vendría siendo 21 entre 4. 21 entre 4. Eso me da 5.25. X 5.25. Ahora, hasta aquí muchos estudiantes creen que este es el cuartil. Ese no es el cuartil. Ahora, debo aplicar la regla número 3. ¿Por qué? No me dio entero, tampoco me dio una fracción en la mitad y 5.25 se aproxima al entero más cercano. Por lo tanto, el cuartil 1 vendría siendo el que está en la posición 5, porque 5.25 está más cercano a 5. Entonces, el cuartil 1 es el que está en la posición 5. Ahora, busque la posición X1, X2, X3, X4 y X5. Entonces, la respuesta sería cuartil 1 es igual a 324. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Que
el 25% de los datos es menor a 324 y el 75% de los datos es mayor a 324. Esa es la interpretación. Repito, el 25% de los datos es menor a 324 y el 75% de los datos es mayor a 324. Y así se calcula el cuartil. Vamos a hacer el cuartil 3. Vamos a hacerlo por aquí, aquí arribita, para no salir de la... El cuartil 3. Ya tú sabes que para hallar el cuartil 3 se aplica esta fórmula. 3 n más 1 sobre 4. Y se resuelve. Cuartil 3 es igual al X. N más 1 es 20. 20 más 1, 21. 21 sobre 4. Cuartil 3. 3 por 21 me da 63. 63 sobre 4. Cuartil 3. 63 sobre 4. 15.75. X 15.75. Ahora, el cuartil 3 es el que está en la... Se aproxima ¿a quién? A 16. 15.75 es más cercano a 16. Entonces, el cuartil 3 es el que está en la posición 16. Entonces, sigo contando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, el cuartil 3 vendría siendo 2520. 2520. Ese es el cuartil 3. 2520. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 75% de los datos es menor a 2520 y el 25% de los datos es mayor a 2520. Fíjense que es fácil hallar los cuartiles. Ya, muchos estudiantes creen que el cuartil es X, no, es el que está en la posición, ya. Por eso son posiciones, son medidas de posición. Espero que le haya quedado claro cómo hallar un cuartil. Bueno, vamos a dejarlas. Espero que copien aquí un poquito más, esperar un poquito más para darle tiempo para que copien el ejercicio y tengan presente ahí, bueno. Los deciles y presentiles. Dice, para los deciles y los presentiles se utiliza el mismo procedimiento que se utilizó en los cuartiles, teniendo en cuenta que los deciles son 10 y los presentiles son 100. Es el mismo procedimiento. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Aquí me dicen hallar el decil 7 y el presentil 75.
Entonces, aquí comenzamos. Decir 7 es igual al X 7 n más 1. La fórmula es como es el decir 7, 7, n más 1 como es 20, pero ya la división no sería sobre 4, sería sobre 10, porque es decir, sobre 10. Y resuelvo esto. Decir 7 a 7 por 21 dividido 10. Vamos a hacerlo enseguida directo. 21 por 7, eso me da 147. Esto aquí me da 21 por 7 me da 147. Dividido 10 me da 14.7. Nuevamente, no me dio entero ni me dio en la mitad. Por lo tanto, el decir 7 es el que está en la posición 15. 15. Entonces, el decir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1512. 1512. Ahora, la interpretación, para que aprenda a interpretar con los deciles. El decil 1 corresponde, como son 10, al 10%. El decil 2 corresponde al 20%. El decil 3 corresponde al 30%. Y así sucesivamente. En nuestro ejercicio, el decil 7 corresponde al 70%. Entonces, la interpretación sería, el 70% de los datos es menor a 1572 y el 30%, porque es el que sobra, 30%, para que entiendan que todo es el 100, si el 70 es menor, lo que sobra es 30, sería mayor a 1572. Y así se calcula el decil. Ahora, si quiero hallar percentil, los percentiles son 100. O sea, cada uno corresponde a un 75%. Entonces sería percentil 75 va a ser igual al X 75 por 20 más 1, todo sobre 100. Si usted resuelve esto, ya sabe que esto me da 21. 21 por 75, 21 por 75, me da 1575. Y eso lo divido entre 100. Y eso me daría 15.75. Está bien. No tengo más. Yo te voy a... Entonces, el presentir 75, como no me dio, me dio, voy a correr aquí, 15.75. Entonces sería el que está en la posición 16. Entonces, por lo tanto, el presentil 75, nuevamente cuento, sería este 16. 2520. Entonces, interpretación.
como cada percentil corresponde a un porcentaje, aquí sería el 75% de los datos es menor a 2520. ¿Y qué sobra? El 25% sería mayor a 2520. Y así se hallan los percentiles, los deciles y los cuartiles. Y eso es toda la clase, muchachos. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Que Dios los bendiga, muchachos. Que pasen un feliz día y un fin de semana.